La alta almirante Catch del colectivo Meridiano permaneció inmóvil ante las relucientes puertas de la Academia de Defensa Unificada de la Tierra. Sus escamas iridiscentes oscilaban entre tonos de púrpura intenso y azul bajo la luz de la mañana. Las prestigiosas instituciones militares se extendían por lo que los humanos llamaban las montañas rocosas. Su arquitectura se fundía a la perfección con el terreno natural de una forma que hizo que el corazón de KX se encogiera de admiración no deseada. Las especies primitivas no deberían construir con tanta elegancia, murmuraron mientras ajustaban el traductor universal injertado en su tronco neural. El dispositivo zumbaba suavemente. Un confort familiar en el entorno alienígena. Una elegante cápsula de transporte se materializó junto a ellos. Su campo de desplazamiento cuántico apenas perturbaba el aire. La general Sarah Chen emergió de su uniforme ceremonial con insignias holográficas que parecían cambiar con cada movimiento. Los implantes de evaluación de amenazas del fax no registraron nada desde la postura humana. Una anomalía inquietante en sí misma. «Bienvenidos a la Academia de Defensa Unificada de la Tierra», dijo la alta almirante Chen extendiendo la mano. En el saludo humano tradicional, confío en que la red del túnel cuántico haya hecho que su viaje fuera cómodo. CX observó la mano ofrecida con un desdén cuidadosamente medido antes de completar el ritual. Aunque los protocolos de seguridad de su sistema eran adecuados, flexionaron sus dedos escamosos, aún temblorosos por el apretón de manos. El colectivo Meridiano ha supervisado el entrenamiento militar de 37 especies en 3 brazos galácticos. Consideramos que tal paranoia es innecesaria entre los seres civilizados. La sonrisa de Chen permaneció inalterada, pero algo brilló en sus ojos que hizo que el corazón secundario de KX se acelerara. La paranoia implica irracionalidad. Almirante, preferimos pensar en ello como una preparación apropiada. Las enormes puertas se abrieron en silencio. Sintiendo un patio donde los cadetes realizaban ejercicios matutinos, los implantes de KX luchaban por rastrear sus movimientos. Algo en los patrones parece doblar la probabilidad misma. Su instalación parece compacta. KX observó con la esperanza de recuperar alguna ventaja psicológica. La Academia Meridiana ocupa un planeta enano entero. El tamaño no lo es todo, respondió el almirante Chen, guiándolos hacia una estructura que parecía ondular, como el agua. A pesar de ser de metal sólido, hemos descubierto que la eficiencia a menudo triunfa sobre el exceso. Hablando de eso, ¿te gustaría observar nuestro entrenamiento básico de combate? Los de primer año apenas comienzan sus rutinas matutinas. Hechos. Chasquean la lengua con desdén ante un gesto que habría insultado gravemente a cualquier oficial de Meridian. Aunque dudo mucho que tus métodos de entrenamiento primitivos impresionen a alguien que ha supervisado a los mejores guerreros de la galaxia durante 3 siglos. La sonrisa de Chen adquirió un tono que le recordó a CX incómodamente a los exploradores de su mundo natal. Oh, yo no estaría tan seguro de eso, almirante. Aquí en la Academia tenemos un dicho: espera lo inesperado y luego prepárate para algo aún más sorprendente. Mientras se acercaban al campo de entrenamiento, los órganos sensoriales de KX detectaron algo que hizo que sus escamas se erizaran de instintos ancestrales. El aire mismo parecía latir con energía potencial y sus sensores de probabilidad cuántica reportaban lecturas imposibles. «Dime, almirante», dijo Chen casualmente mientras colocaba su mano sobre el escáner de seguridad final. «¿Qué tan familiares son ustedes con la historia de la humanidad, particularmente nuestro enfoque de la guerra asimétrica?» Antes de que KTHX pudiera formular una respuesta despectiva, las puertas se abrieron y su cosmovisión, cuidadosamente construida, comenzó su rápido descenso hacia el caos. El campo de entrenamiento se extendía ante ellos, un vasto espacio que, de alguna manera, parecía más grande que el exterior del edificio. Las dimensiones deberían permitir que un grupo de cadetes se moviera a través de lo que parecían ser formas básicas de combate. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Los hechos casi se relajaron. Finalmente, algo predeciblemente primitivo. Entonces, uno de los cadetes tropezó y cayó. Las mandíbulas de KTHX chasquearon. Diversión. Pero el sonido murió en su garganta cuando el cuerpo del cadete caído parpadeó, revelándose como un holograma. El verdadero estudiante ya estaba detrás de su oponente, habiéndose movido de alguna manera a través de un pliegue en el espacio-tiempo mismo. Solo un entrenamiento básico de manipulación de probabilidades, Chen explicó, comprobando algo en la pantalla de su muñeca, enseñándoles a nuestros cadetes que la realidad es más negociable de lo que la mayoría de las especies asumen. Las escamas de KX ondularon con inquietud.
Un uso primitivo pero moderadamente inteligente de la tecnología. Oh, esa no es la parte tecnológica, dijo Chen tocando su pantalla. Todo el campo de entrenamiento se transformó, revelando una réplica perfecta de los campos de cristal cuánticos de proximidades. Una instalación militar clasificada de Meridian que ni siquiera la mayoría de su propia especie sabía que existía. ¿Cómo empezaste, KX? Pero Chen ya se dirigía a otro grupo de estudiantes. Observemos su entrenamiento con armas, dijo alegremente, aparentemente ajena al temor existencial que crecía en su invitado. Corazones, creo que encontrarán que nuestros primeros años tienen algunos enfoques bastante creativos para combatir. K.A.C. siguió su evaluación de amenazas. Los implantes gritaban advertencias que nunca habían encontrado antes de venir a la Tierra esperando encontrar guerreros primitivos jugando a la guerra. En cambio, comenzaban a sospechar que habían subestimado en gran medida, quizás catastróficamente, el potencial de la humanidad y que ni siquiera habían llegado a las secciones de entrenamiento avanzado. El área de entrenamiento de armas vibraba con una energía que hacía que las escamas de KX se rascaran. Una fila de cadetes se encontraba frente a lo que parecían ser campos de tiro estándar. Sostenían lo que parecían armas de proyectiles primitivas. El alto almirante se permitió un momento de alivio. Finalmente, algo apropiado. Una cadete anticuada levantó su arma, apuntó a un objetivo y apretó el gatillo en lugar de una bala. Una ráfaga concentrada de lo que parecía ser un espacio-tiempo plegado atravesó la realidad misma, creando una disrupción temporal localizada que provocó espasmos dolorosos en los órganos sensoriales de KX. «Seat Martínez», exclamó Chen. «Excelente trabajo con las variantes cuánticas. Recuerde tener en cuenta las fluctuaciones de la gravedad local en sus cálculos». «Sí, general», respondió la cadete. Ya estaba ajustando algo en la carcasa de su arma para compensar el efecto de coral en el espacio-tiempo localizado. El traductor de KX falló, incapaz de procesar la forma casual en que estos estudiantes discutían conceptos sobre sus civilizaciones. Los científicos apenas comenzaban a teorizar sobre estas armas. Consiguieron decir, «Oh, estas». La risa de Chen provocó un escalofrío en la columna de KX. «Solo modelos de entrenamiento», respondió la cadete. Los diseñaron durante sus descansos de estudio de mecánica cuántica. Esperen a ver qué se les ocurre cuando realmente lo intentan. Pasaron junto a un grupo de estudiantes sentados en lo que parecía ser un círculo de meditación. Fax estaba a punto de hacer otro comentario desdeñoso cuando notaron que el aire alrededor de los cadetes brillaba con posibilidades. Cada estudiante existía y no existía simultáneamente en múltiples estados cuánticos. Su conciencia, de alguna manera, mantenía la coherencia a través de dimensiones paralelas. Entrenamiento básico de estados cuánticos. Chen dijo, observar la expresión de KX les ayuda a mantener la concentración cuando la realidad se vuelve un poco flexible. Una estudiante recorrió varias dimensiones alternas mientras resolvía ecuaciones matemáticas complejas en el aire con su mano libre, sin romper nunca su postura de meditación. Otro parecía estar conversando con tres versiones diferentes de sí mismo desde líneas de tiempo paralelas, comparando notas sobre escenarios tácticos. «Te ves un poco pálido». El almirante Chen observó. Le gustaría tomar un descanso antes de continuar con las secciones más avanzadas. Rápidamente enderezaron su postura, tratando de ignorar cómo sus escamas habían cambiado de su habitual púrpura confiado a un tono gris enfermizo. «Ciertamente no», dijeron con voz, solo temblando levemente. «Por favor, continúen el recorrido». Se acercaron a una sección marcada como adaptación ambiental interna. Estudiantes entrenados en condiciones rápidamente cambiantes que deberían haber sido fatales al instante. El calor del desierto cambió a escarcha ártica en un instante. La presión atmosférica osciló entre profundidades aplastantes y vacío, y los cadetes se adaptaron instantáneamente. Sus cuerpos y mentes trabajaron en perfecta armonía con el caos en el medio ambiente. La maestría es crucial. Chen explicó mientras observaban a un estudiante convertir una erupción volcánica repentina en una ventaja táctica improvisada. Nunca sabemos qué condiciones podríamos enfrentar ahí afuera. Seguramente cambios ambientales tan rápidos deben ser fatales. CX protestó por su entrenamiento científico, rebelándose contra lo que estaban presenciando. «Oh, eso solía ser un problema». Chen asintió alegremente. «Pero entonces, los estudiantes de tercer año desarrollaron nuestro programa de mejora biológica. Hablando de eso, se acercaron a una sección donde los estudiantes interactuaban directamente con lo que parecía ser tecnología viviente.
Las redes neuronales se fusionaron a la perfección con la conciencia humana, creando entidades híbridas que hicieron que las salidas de campo de batalla más avanzadas de KX parecieran calculadoras primitivas. La simbiosis es completamente voluntaria, les aseguró Chen mientras observaban la conciencia de un cadete expandirse a través de toda una red de batalla. Aunque la mayoría de los estudiantes encuentran bastante adictiva la capacidad cognitiva mejorada. Una estudiante que demostraba integración neuronal avanzada notó su presencia. Sus ojos brillaban con patrones de circuitos mientras procesaba datos de Battlefield a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Almirante, asintió. Su voz armonizaba con las frecuencias cuánticas a su alrededor. ¿Le gustaría observar nuestro nuevo motor de probabilidad táctica? Es capaz de procesar infinitos escenarios de combate en todas las líneas de tiempo posibles. Quizás en otra ocasión. Chen intervino a notar la creciente angustia de KX. El almirante aún necesita recorrer los laboratorios de aplicaciones prácticas mientras caminaban. CX no pudo evitar notar cómo los ojos de los estudiantes seguían sus movimientos, no con la agresividad descarada de los guerreros, sino con una evaluación calculada de depredadores tan arriba en la cadena alimentaria que no necesitaban demostrar su superioridad. Esperen a ver cómo los entrenamos para pensar, dijo Chen alegremente, guiándolos hacia una puerta. División de guerra cognitiva. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Catch quiso negarse a regresar corriendo a su nave y advirtió al colectivo Meridian sobre lo que habían presenciado, pero su orgullo y deber los obligaron a asentir. Adelante, general, mientras se acercaban a la siguiente sección. Katak se dio cuenta, con creciente horror, de que lo que habían visto hasta ahora ni siquiera rozaba la superficie del potencial militar humano. La especie primitiva que vienen a evaluar estaba remodelando casualmente las leyes fundamentales de la realidad misma, tratándola como entrenamiento básico. De alguna manera, sospecharon que lo peor estaba por venir. La entrada de la división de guerra cognitiva se abrió con un susurro, revelando pasillos que parecían respirar. Los implantes de evaluación de amenazas de Fax comenzaron a gritar advertencias que nunca antes habían visto. «Bienvenidos a dónde». «Forzamos la mente», anunció Chen, guiándolos por salas llenas de estudiantes sentados en perfecta quietud. Paneles de observación revelaron lo que los Kadit estaban experimentando. Escenarios de pesadilla se proyectaban directamente en su conciencia en lugar de romperse. Los estudiantes sonrieron, se adaptaron y convirtieron los horrores en armas propias. «Fascinante técnica de adaptación», comentó Catch, tratando de ocultar su creciente inquietud, aunque seguramente la exposición prolongada a tales estímulos debe causar un daño psicológico significativo. Un joven Kadit cercano rió. El sonido resonó extrañamente en el pasillo. «Oh, no. Almirante, esto es solo nuestra calistenia mental matutina. El verdadero entrenamiento no comienza hasta después del almuerzo». Se acercaron a una enorme cámara etiquetada como laboratorio de reconstrucción de la realidad. En su interior, los estudiantes desarmaban y reensamblaban sistemáticamente su realidad percibida, tratando las constantes universales fundamentales como meras sugerencias. «Aquí les enseñamos a cuestionarlo todo», Chen explicó. Observar a un grupo de Kadit violar casualmente varias leyes de la física, gravedad, tiempo, causa y efecto. Todas las herramientas para ser entendidas, cuando era necesario, ignoradas. Un estudiante notó su presencia y saludó. Su forma se dividió en posibilidades cuánticas antes. Reconocimiento convergente. General Chen. Almirante. Ella asintió respetuosamente. Acabo de terminar mi tesis sobre paradojas de armas. ¿Le gustaría una demostración quizás en otra ocasión? Cho Chen respondió rápidamente señalando. Gracias. Las escamas palidecen rápidamente. El almirante tiene un horario apretado. Pasaron por una sección donde los estudiantes practicaban lo que Chen llamó empatía. Guerra. KX observó con horror cómo los cadetes proyectaban su conciencia en las mentes de sus oponentes, no para atacar, sino para comprender, para conectar, para hacer que sus enemigos cuestionen no solo sus tácticas, sino toda su razón para luchar. La mayoría de las especies se centran en romper la voluntad de su oponente. Chen comentó. Nos pareció más efectivo ayudarlos a descubrir una mejor manera, aunque, por supuesto, añadió con una sonrisa que hizo que las escamas de KX se erizaran. Tenemos otros métodos cuando es necesario. La siguiente cámara estaba llena de colores arremolinados que dolían de ver. Los estudiantes estaban sentados en posturas de meditación. Sus mentes se extendían visiblemente más allá de sus cuerpos.
Entrenamiento avanzado en metacognición. Chen explicó, enseñándoles a pensar sobre pensamiento, a soñar con soñar, a imaginar nuevas formas de imaginación. Pero Kak balbuceó. Su traductor luchaba con conceptos. Nunca fue diseñado para expresar los requisitos computacionales para tal conciencia recursiva. Oh, no usamos computadoras para esta parte. Chen interrumpió demasiado. Limitando la mente humana, es mucho más flexible cuando no está limitada por la mera lógica de la máquina. Se acercaron a una puerta marcada por la división de guerra existencial. Dentro, los estudiantes estaban involucrados en lo que parecían ser debates filosóficos, pero mientras Katekis escuchaba, se dieron cuenta de que estaban utilizando la incertidumbre como arma, creando una crisis de confianza en cascada que podría desentrañar doctrinas militares enteras. La clase de ayer desarrolló 3 nuevas escuelas de pensamiento filosófico. Chen dijo con orgullo, 2 de ellas consiguieron alterar retroactivamente sus propios orígenes. El tercero se rió entre dientes. Bueno, digamos que todavía estamos tratando de determinar si alguna vez existió. Una estudiante se acercó. Sus ojos tenían una profundidad que hizo que KX quisiera mirar a otro lado. Almirante, dijo, ¿estarías interesado en cuestionar la naturaleza fundamental de tu existencia? Necesito un tema para mi examen práctico. El almirante necesita mantenerse temporal y existencialmente coherente durante el resto de la gira. C. de Thompson. Chen intervino. Quizás uno de tus compañeros de clase se ofrecería como voluntario. Al salir de la división de guerra cognitiva, FX notó que sus manos temblaban. Los humanos no solo estaban entrenando soldados, estaban creando seres que podían remodelar la realidad a través de la pura fuerza de voluntad y lo estaban tratando como un curso introductorio. ¿Estás listo para ver la zona de combate avanzada? Chen le preguntó con una sonrisa, sugiriendo que ya sabía exactamente lo poco preparados que estaban. Ahí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Los Cats querían negarse a huir para advertir a su gente sobre en qué se estaba convirtiendo la humanidad, pero ellos se obligaron a asentir, sabiendo que lo que habían visto hasta ahora era solo el comienzo. Mientras caminaban, no podían evitar la sensación de que cada humano con el que se cruzaba no solo los miraba, sino que los atravesaba. Analizaba no solo lo que eran, sino también cada posibilidad de lo que podrían ser. Y en lo profundo de sus corazones, CX comenzó a comprender por qué los protocolos de seguridad de la Tierra parecían tan excesivos. No estaban diseñados para mantener alejadas las amenazas, sino para mantener algo mucho más aterrador en la zona de combate avanzada. Las puertas se abrieron para revelar una vasta cámara que desafiaba la física convencional. La gravedad se movía y se arremolinaba en patrones invisibles, creando focos de fuerza variable que hacían que los sensores de orientación de KX funcionaran mal. La manipulación de la gravedad es un problema. El último semestre, comentó Chen mientras observaban a los estudiantes participando en complejas formaciones de batalla. Hoy en día nos centramos más en las matrices de probabilidad gravitacional. Un grupo de cadetes se desplaza en espiral a través del centro de gravedad cero de la cámara. Sus movimientos eran precisos y letales. No solo se adaptaban a la ausencia de gravedad, sino que la utilizaban como arma. Pozos de gravedad localizados para atrapar componentes antes de lanzar contraataques devastadores. K contra Blake. Excelente uso de la derivación de probabilidad. Chen llamó a un estudiante que acababa de cambiar de fase a través de 3 campos de gravedad diferentes simultáneamente, aunque recuerda tener en cuenta el entrelazamiento cuántico al cruzar límites dimensionales. Gracias, general. El cadet respondió mientras existía casualmente en múltiples estados de la materia. Todavía estoy trabajando en mantener la cohesión molecular durante los cambios de realidad. KX observó cómo otro estudiante demostraba lo que Chen llamó dilatación táctica del tiempo. El cadet se movió a través de formas de combate que parecen doblar el tiempo mismo. Sus ataques aterrizaron antes de que fueran lanzados. Sus defensas anticiparon ataques que aún no habían sido concebidos. La mayoría de las especies ven el tiempo como una constante. Chen explicó notando la expresión de Xit. Preferimos pensar en ello más como una sugerencia. Caden Roberts desarrollaron una fascinante teoría sobre el uso de la fricción temporal como arma. ¿Les gustaría ver una demostración antes de que KX pudiera rechazar la oferta? Roberts ejecutó un movimiento que, de alguna manera, creó un bucle temporal localizado. Su oponente se vio atrapado en un momento de derrota perpetua, experimentando el mismo derribo desde ángulos infinitos simultáneamente. No se preocupen,
les aseguró Chen mientras las escamas de KX cambiaban a un tono de gris aún más pálido. El bucle colapsará una vez que descubra cómo pensar en 4 dimensiones. Es una excelente motivación para mejorar la conciencia temporal. Pasaron a una sección donde los estudiantes practicaban algo que Chen llamó combate cuántico. Origami Fox observó con creciente horror cómo Kadik convertía el espacio-tiempo en armas, convirtiendo universos de bolsillo en granadas improvisadas. Las armas tradicionales son demasiado limitantes, comentó Chen mientras observaban a un estudiante convertir en armas conceptos matemáticos abstractos. Aunque todavía enseñamos lo básico, por supuesto. Hablando de eso, la siguiente área mostró lo que Chen llamó combate cuerpo a cuerpo multidimensional. Los estudiantes se desplazaron entre diferentes planos de existencia en medio de un ataque. Los ataques provienen de ángulos que no deberían existir en el espacio-tiempo normal. La almirante Chen dijo, con un tono más serio: siento que se preguntarán por qué les mostramos todo esto, por qué revelamos nuestras capacidades tan abiertamente. El corazón primario de KX casi se detiene. Era una pregunta que había estado rondando su conciencia desde que comenzó la visita. Asumí que era una demostración de confianza entre aliados. Lograron decir. La sonrisa de Chen regresó, pero ahora había algo diferente. Algo que hizo que los implantes de evaluación de amenazas de KX intentaran iniciar un apagado de emergencia. De alguna manera, respondió. Pero también es porque creemos en la transparencia. El colectivo Meridian ha estado, digamos, activamente interesado en las capacidades defensivas de la Tierra últimamente. Sus recientes movimientos de flota no han pasado desapercibidos. KX sintió que su corazón secundario se aceleraba. Se suponía que los movimientos de la flota eran indetectables, camuflados por tecnología que no debería existir fuera de las instalaciones más seguras del colectivo. Pensamos que sería más eficiente. Chen continuó, simplemente les mostramos. Intentar desafiar a la humanidad podría implicar todo lo que han visto hoy. Estos son nuestros primeros cadet almirante usando equipo de entrenamiento bajo condiciones restringidas. Señaló una puerta con un letrero que decía División de Investigación Avanzada. ¿Les gustaría ver en qué están trabajando nuestros estudiantes de posgrado? Sek miró la puerta. Sus escamas ahora estaban completamente blancas de terror. En ese momento se dieron cuenta de que esto no había sido una visita en absoluto, había sido una advertencia y nunca habían estado más agradecidos de recibir una. Dijeron que su traductor luchaba por formar palabras. Creo que ya he visto suficiente. General, debo informar al colectivo de inmediato. Por supuesto. Su barbilla asintió. Su sonrisa nunca vaciló. Tendremos un túnel cuántico listo para su partida en 5 minutos, a menos que prefieran el transporte convencional. Algunos de nuestros visitantes encuentran el desplazamiento instantáneo del espacio-tiempo un poco inquietante después de su primera visita, mientras se apresuraban hacia la salida. Gracias. No podía quitarse la sensación de que la humanidad no solo había superado sus expectativas, las había destrozado por completo y en algún momento. En el fondo de su mente se preguntaban si ese había sido el punto desde el principio. Kak permaneció en la cámara de transporte cuántico de la academia. Sus escamas aún se negaban a volver a su color natural. La última hora se había convertido en un borrón de imágenes imposibles y revelaciones horribles, cada una más devastadora para su visión del mundo que la anterior. Cosa final antes de partir, dijo la almirante Chen, comprobando algo en la pantalla de su muñeca. Le gustaría saber por qué realmente lo invitamos aquí hoy. El traductor del fax luchaba por articular palabras. Fue la advertencia insuficiente. La risa de Chen resonó por la cámara, pero esta vez tuvo un peso que silenció por completo la evaluación de amenazas de KX. Los implantes... la advertencia fue solo una cortesía. La verdadera razón es mucho más simple. Verá, hemos detectado algunas anomalías interesantes en el tejido del espacio-tiempo cerca de sus puestos fronterizos. CX sintió que su corazón primario se detenía. Completamente imposible. Nuestra tecnología de blindaje cuántico. Es perfecto, nadie se ha enfriado. Perfecto es un término tan absoluto. Chen interrumpió su sonrisa sin vacilar. Nuestros alumnos de tercer año encontraron 17 vulnerabilidades en su diseño de blindaje la semana pasada durante su hora de almuerzo. En realidad, pero eso no es lo que nos preocupa. Hizo un gesto y una pantalla holográfica se materializó en el aire entre ellos. Fax lo reconoció de inmediato.
Un esquema clasificado de la nueva arma de distorsión de la realidad del colectivo Meridian, la que habían estado desarrollando en absoluto secreto durante la última década. Sus científicos estaban tan cerca de algo revolucionario, dijo Chen casi disculpándose, pero cometieron un error crucial. Asumieron que la realidad sigue reglas. El esquema comenzó a girar, revelando anotaciones en escritura humana que resaltaban fallas fundamentales que KX nunca había considerado posibles. Hemos estado observando su programa de desarrollo de armas con gran interés. Su enfoque fue creativo, aunque algo limitado por el pensamiento convencional. Houkat susurró. Su traductor apenas funciona. ¿Cuánto tiempo han podido monitorear sus instalaciones más seguras? Decodificar sus transmisiones cifradas cuánticas. Predecir sus decisiones estratégicas antes de que las tomen. Chen se encogió de hombros. Ese no es el punto, almirante. Lo que importa es lo que pase después. Agitó la mano y el esquema se transformó, mostrando modificaciones que hicieron que el entrenamiento científico de KX gritara y protestara. Nos tomamos la libertad de corregir los principales fallos de su diseño. Encontrará los esquemas actualizados en su base de datos central cuando regrese. Considérelo un gesto de buena voluntad. ¿Pero por qué? De hecho, logró preguntar. Porque el almirante Chen dijo aquí. Su expresión se suavizó ligeramente. La humanidad no quiere enemigos, ni siquiera queremos súbditos. Lo que queremos son vecinos que nos entiendan lo suficiente como para ser amigos. Se acercó bajando la voz. Todo lo que ha visto hoy, cada hazaña imposible, cada violación de lo que creía que eran leyes universales, no fue solo una demostración de poder, fue una invitación. La cámara de transporte cuántico comenzó a zumbar con energía, pero Catch apenas se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados procesando las implicaciones de lo que Chen decía. La galaxia está cambiando, almirante. Los viejos límites se están desvaneciendo. Las viejas certezas se están desmoronando. La humanidad no está interesada en conquistar las estrellas. Queremos ayudar a todos a alcanzarlas, incluso si eso significa enseñarles a romper la realidad misma. El campo de energía de las cámaras comenzó a envolver a KX, pero Chen tenía una última cosa que decir cuando informen al colectivo. Recuerden esto, lo que vieron hoy no fue una amenaza, ni siquiera fue nuestro mejor momento. Fue un avance de lo que es posible cuando las especies trabajan juntas en lugar de unas contra otras mientras el campo cuántico se preparaba para transportarlos a casa. Katak finalmente entendió que habían venido a la Tierra esperando encontrar guerreros primitivos jugando la guerra. En cambio, habían encontrado algo mucho más aterrador y mucho más esperanzador de lo que podrían haber imaginado. Habían encontrado maestros. Lo último que vio Katak antes de que el transporte cuántico se activara fue la sonrisa de Chin. Ya no es depredadora, sino genuinamente cálida. Bienvenida al futuro, almirante. Hemos estado esperando que te unas a nosotros. En un destello de realidad reconstruida, Cax desapareció, dejando atrás una academia que acababa de remodelar dramáticamente el futuro de la civilización galáctica, no a través de miedo, pero a través de algo mucho más poderoso, el simple deseo humano de compartir conocimiento, incluso si ese conocimiento pudiera remodelar la realidad misma. El general Chen se quedó solo en la cámara de transporte. Su sonrisa nunca se desvaneció. Las computadoras, dijo al aire. Por favor, informen a la División Teórica Avanzada que el colectivo Meridian está listo para la fase 2 y digan a los de primer año que dejen de contenerse en sus ejercicios matutinos. Creo que la galaxia finalmente está lista para ver lo que la humanidad realmente puede hacer. Las luces de la cámara se atenuaron en reconocimiento y en algún lugar de la academia, la realidad misma contuvo la respiración, esperando ver qué enseñarían los humanos al universo a continuación.